Me desperté a las 5 en punto, como casi todos los días. No necesito despertador. A esta edad, el cuerpo ya se acostumbra a abrir los ojos antes de que amanezca. Fui directo a la cocina, puse a hervir agua en la cafetera vieja de acero y preparé mi café negro, fuerte, sin azúcar. Ese café humeante era mi pequeño ritual, lo que me mantenía en pie cada mañana. Con la taza en la mano, salí al porche delantero. El aire estaba fresco, casi frío, y la calle aún medio dormida. El vecindario en las afueras de Chicago siempre había sido tranquilo a esa hora. Me senté en la mecedora de madera, que cruje con cada movimiento, y me quedé mirando cómo la luz del sol se filtraba lentamente por entre los árboles. El primer ruido que rompió el silencio fue el del autobús escolar, que se detuvo en la esquina. Vi a los niños correr apurados, algunos con las mochilas desajustadas, mientras sus madres les gritaban desde la acera que se cuidaran. Al fondo, los ladridos de un perro se mezclaban con el chirriar de los frenos del autobús. Esa rutina era casi una música de fondo para mí, y me daba cierta paz. Abrí el periódico local que había recogido de la entrada. En la primera plana hablaban de un escándalo de corrupción en la ciudad. Leí por encima los titulares, pero lo dejé a un lado. Ya no tenía cabeza para esas cosas. Había aprendido que esas noticias solo le cargan a uno de enojo y desconfianza. Decidí ocuparme de algo más concreto. Mi pequeño huerto detrás de la casa. Caminé hasta allí con la taza aún en la mano y me incliné para revisar las plantas. Las tomateras estaban cargadas, rojas, maduras. Arranqué con cuidado 3 tomates gordos y los coloqué en un canasto de mimbre que siempre tengo a la mano. También quité unas hojas secas, regué un poco y me quedé observando cómo el agua se escurría lenta por la tierra. A las 8 regresé a la cocina para preparar el desayuno. Encendí la sartén, freí 2 huevos hasta que las orillas quedaron crujientes. Puse a tostar un par de rebanadas de pan y calenté unas tiras de tocino. Nada sofisticado, pero suficiente. Fue entonces cuando sonó el teléfono fijo, con ese timbre fuerte que siempre resuena en toda la casa. Contesté y reconocí la voz amable de Linda, mi vecina de enfrente. Me saludó efusiva y me preguntó cómo estaba. Me dijo que el domingo prepararía una cena en su casa, que quería reunir a varios vecinos, y me invitó a acompañarlos. Acepté agradecido y le prometí que llevaría una tarta de manzana, como solía hacer mi esposa en paz descanse. La mañana pasó sin sobresaltos. Decidí meterme al garaje para entretenerme con el coche viejo que aún conservo. Un Ford del 98, de pintura desgastada pero motor firme. Lo limpié con un trapo. Saqué brillo a los espejos y hasta aspiré las alfombrillas. Ese carro, aunque ya no lo usaba tanto, era un recuerdo de mis años de trabajo, de viajes con mi familia, de mi juventud. Ya casi al mediodía, mientras me secaba el sudor de la frente, sonó mi celular. Era una llamada de David, mi único hijo. Su voz sonaba áspera, cansada. «Papá, necesito quedarme contigo un tiempo. Después del divorcio me quedé sin nada. No tengo a dónde ir». Guardé silencio unos segundos. Sabía que su matrimonio no andaba bien, pero no imaginé que ya se había terminado. Finalmente le respondí: «Claro, hijo. Esta casa siempre será tuya. Aquí tienes espacio. Puedes instalarte en tu cuarto de siempre». Colgué, me quedé un rato en el garaje mirando el carro sin realmente verlo. Una mezcla de preocupación y alivio me cruzó el pecho. Preocupación por el estado en que vendría, alivio de saber que al menos podría estar cerca de él otra vez. Al día siguiente, a media tarde, lo vi llegar. Tocó el timbre, y cuando abrí la puerta estaba ahí, con un par de maletas grandes y unas bolsas de ropa. Se veía cansado, con la barba crecida y el traje arrugado. Lo abracé, aunque su gesto fue frío. Lo conduje hasta su habitación en la planta alta, donde la cama seguía tendida y limpia, como si lo hubiera estado esperando. Esa noche preparé una cena sencilla pero completa. Pollo asado, puré de papas, ensalada de lechuga y tomate del huerto. Puse la mesa en silencio, y él se sentó sin decir mucho. Mientras comíamos, él miraba el celular. Pasaba las pantallas con el dedo, casi sin probar bocado. Yo intenté iniciar conversación. Le conté que había nuevos vecinos en la casa de la esquina, que la comunidad estaba organizando un pequeño mercado los fines de semana. Él apenas levantó la cabeza y murmuró un «ajá», sin mostrar interés. Al terminar, recogí los platos y me fui a la cocina a lavarlos. David se quedó en la sala,
Encendió el televisor y subió el volumen tanto que podía escucharse desde la calle. Traté de no darle importancia. Pensé que quizás solo estaba cansado, o que aún le pesaba el divorcio. Los días siguientes transcurrieron sin grandes incidentes. David salía temprano, vestido de traje, y regresaba tarde por la noche. Apenas nos cruzábamos unas palabras. Yo mantenía la casa en orden, cuidaba mi huerto, y pensaba que poco a poco todo volvería a la normalidad. No sabía entonces que esa calma era apenas la antesala de una tormenta que cambiaría mi vida para siempre. Era un martes por la tarde, y desde temprano me había levantado con la idea de preparar algo especial para la cena. No sé por qué. Quizás porque la semana había sido silenciosa o porque quería animar un poco el ambiente en la casa. Pensé en una comida completa, como las que solía hacer mi esposa en paz descanse. Fui al mercado en la mañana. Compré carne para asar, unas mazorcas de maíz amarillo, zanahorias frescas y papas para guisar. También pasé por la licorería de la esquina y compré una botella de cerveza bien fría, de esas que me recuerdan a los veranos de antes, cuando compartía con mis amigos en el patio trasero. Pasé la tarde en la cocina, marinando la carne con especias, ajo y un poco de jugo de limón. Puse música jazz en la radio pequeña que tengo sobre la repisa. Sonaban los saxofones suaves de John Coltrane, y por un momento me sentí tranquilo, como si todo estuviera en orden. Salí al patio, encendí el carbón y esperé pacientemente a que las brasas se pusieran rojas. El humo empezó a elevarse en espirales que se mezclaban con el aire fresco de Chicago. Mientras volteaba la carne sobre la parrilla, el olor a carne asada llenó todo el jardín. Ya casi al anochecer, escuché la puerta principal abrirse de golpe. Era David. Entró con paso apurado, aún vestido con su traje gris, la corbata medio floja y el teléfono pegado a la oreja. Desde el porche lo oí discutir de trabajo, con un tono seco, autoritario, como si hablara con alguien que le debía algo. Lo saludé desde la cocina. «La cena ya está lista, hijo». Levantó la mano sin mirarme, pidiendo silencio, mientras seguía hablando por el teléfono. Caminó hasta el comedor. Dejó el maletín sobre la mesa con un golpe seco y continuó con su conversación como si yo no existiera. Puse los platos, saqué las mazorcas doradas y las verduras guisadas, y finalmente llevé la bandeja de carne, jugosa, recién salida de la parrilla. Coloqué todo en la mesa con cuidado, tratando de mantener el ánimo. «Anda, siéntate», le dije. «He preparado tu comida favorita». David se dejó caer en la silla, todavía con el teléfono en la mano. Terminó la llamada con un «te llamaré después» y lo lanzó sobre la mesa junto a los cubiertos. Ni siquiera me miró. Tomó el tenedor, pinchó un trozo de carne y lo metió a la boca. En menos de un segundo frunció el ceño. Bajó el tenedor con un golpe contra el plato y me miró con desprecio. «¿Qué es esto?», gruñó. «Está insípido, como agua hervida». Y de repente, con un gesto violento, levantó el plato y lo lanzó contra mí. El golpe del plato rebotó contra mi pecho y cayó al suelo. La carne, la salsa y el jugo caliente se esparcieron por mi camisa, manchándola de grasa. El líquido goteaba hasta el suelo, mezclándose con los pedazos de verdura. Yo me quedé quieto, atónito, sin entender por qué tanto odio. Apenas abrí la boca para decir algo, pero él ya se había levantado. Se acercó de golpe, me tomó de los hombros y me empujó con fuerza contra la silla. Oí como una botella de cerveza rodaba hasta el borde de la mesa y se estrellaba contra las baldosas, explotando en 1000 fragmentos. Me agarró por el cuello de la camisa y me zarandeó como si yo fuera un trapo viejo. Su aliento, mezclado con alcohol y rabia, me golpeaba en la cara. «No sirves para nada», escupió entre dientes. «Ni siquiera sabes cocinar». El mundo giraba. Sentí un mareo repentino y caí de lado, chocando contra el borde de la mesa. Uno de los vidrios rotos de la botella me cortó la mano. Vi cómo la sangre comenzaba a salir lentamente, tiñendo de rojo el paño de cocina que intenté usar para cubrir la herida. En ese momento, la puerta volvió a abrirse. Era Emily, su esposa, que regresaba del trabajo. Llevaba todavía el uniforme de oficina, con los tacones en la mano y una bolsa de papel llena de cosas. Al entrar en la cocina se detuvo unos segundos, viendo la escena. Yo en el suelo con la camisa manchada de grasa y sangre y David respirando agitado,
con el rostro enrojecido de furia. «David», dijo ella con voz neutra, «cálmate. Déjalo ya». Ni siquiera se acercó. Puso la bolsa sobre la encimera, me miró de reojo y añadió con un tono casi frío: «Anda, yo limpio esto». Me extendió un paquete de servilletas, sonriendo forzadamente, pero en sus ojos no había compasión, solo fastidio. David resopló como si nada hubiera pasado y se fue directo a la sala. Encendió el televisor y subió el volumen hasta que las paredes vibraban con las voces del noticiero. Se dejó caer en el sofá, abrió una cerveza de la nevera y empezó a beber mientras cambiaba los canales sin interés. Me quedé en la cocina, recogiendo los pedazos de vidrio del suelo con cuidado, tratando de no cortarme más los dedos. Cada pedazo que caía en el balde sonaba como un eco de mi vergüenza. La herida de mi mano seguía sangrando, el trapo empapado. Emily hablaba por teléfono en el pasillo. Su voz cambiaba por completo. Reía, hacía chistes como si nada hubiera sucedido. Yo podía escucharla decir: «Sí, ahora estoy en casa, todo bien. Nos vemos el viernes». Ni una palabra sobre lo que había presenciado. Terminé de limpiar el desastre. Tiré la basura en una bolsa negra y la saqué al contenedor frente a la casa. Al cerrar la tapa, sentí una presencia detrás de mí. Era Thomas, el vecino, que estaba de pie en su porche, con la pipa en la mano. «Robert», me dijo en voz baja, «¿está todo bien?» Escuché gritos, golpes. Lo miré a los ojos y forcé una sonrisa. «No se preocupe, Thomas. Solo quito cosas de familia. Nada grave». Él me observó unos segundos, con el ceño fruncido, pero no insistió. Solo asintió despacio y regresó a su silla, aunque yo sabía que no estaba convencido. Volví a entrar. En la sala, David seguía en el sofá, absorto en la televisión, como si el mundo entero le perteneciera. Emily se había sentado a su lado, hojeando una revista de modas, completamente indiferente a mí. Entré a la cocina, me lavé la herida con agua fría que ardía sobre la piel. El espejo del armario reflejó mi rostro cansado, con manchas de grasa y de sangre seca en la camisa. Me puse una gasa improvisada y me senté en la mesa vacía. La casa vibraba con el ruido del televisor y las carcajadas de Emily al teléfono, pero yo sentía un silencio ensordecedor dentro de mí. Me quedé ahí en la penumbra de la cocina, con el olor de la carne quemada y la cerveza derramada aún flotando en el aire. Esa noche no probé bocado. Simplemente me quedé mirando mis manos, pensando en cómo la casa que construí con esfuerzo se había convertido en un lugar donde ya no me sentía dueño de nada. A la mañana siguiente, todavía con la herida de la mano cubierta por una venda improvisada, bajé a la cocina con la esperanza de tomarme un café en silencio antes de que empezara el día. Pero al entrar lo vi a él. David ya estaba sentado en la mesa, vestido de traje impecable con la corbata perfectamente ajustada y una taza de café humeante delante. Me sorprendió verlo tan temprano, con esa actitud de quien ya tiene todo planeado. «Siéntate, papá», me dijo sin mirarme directamente. Su tono no era de invitación, era una orden. Me senté frente a él todavía adormilado. De repente, dejó la taza sobre la mesa y con voz seca lanzó la frase que me atravesó como un cuchillo. «A partir de hoy, yo me haré cargo de tus cuentas. Tú ya no estás en edad de andar ocupándote de dinero. La gente mayor es muy fácil de engañar». Alcé la cabeza, sorprendido. «¿De qué hablas, hijo?» «Yo siempre he manejado mis ahorros. Nunca tuve problemas». Sacó del maletín un sobre grueso, lleno de papeles impresos. Los extendió uno por uno sobre la mesa, como si fueran pruebas irrefutables. Eran formularios del banco, hojas de autorización, copias de estados de cuenta. «Ya hice las gestiones. Solo necesito que cooperes». Abrió su celular, entró a la aplicación del banco y me lo puso en la mano. «Ingresa tu contraseña y el código que recibirás en tu teléfono». Me quedé inmóvil, con el teléfono en la mano. «David, esto no está bien. Ese dinero es mi pensión, lo que me queda para vivir tranquilo». Golpeó la mesa con la palma abierta, haciendo vibrar las tazas. Sus ojos me taladraron, llenos de impaciencia. «No discutas, papá. Es por tu bien». La tensión era tan grande que sentí que el aire se me quedaba atorado en la garganta. No quería otra escena violenta. Con la mano temblorosa, terminé escribiendo la contraseña y el código. Vi cómo en cuestión de segundos él tenía acceso a todo lo que yo había construido durante años.
Cuando terminó, guardó los papeles en el maletín. Dio un sorbo a su café y dijo con indiferencia: «Ahora puedes ocuparte de la casa. Yo me encargo de lo importante». Ese mismo día, por la tarde, decidí ir al supermercado. Quería distraerme un poco, comprar algunas cosas para mí. Un paquete de cereales, un par de latas de sopa y una barra de pan. Caminé por los pasillos con mi carrito, tratando de pensar en otra cosa. Al llegar a la caja, pasé mi tarjeta. La cajera, una muchacha joven con uniforme verde, me miró y dijo con voz neutra: «Lo siento, señor, la transacción fue rechazada». Sentí cómo se me helaba la sangre. Volví a intentarlo, esta vez con un nudo en la garganta. Otra vez el mismo mensaje. Me sonrojé de vergüenza al ver la fila de personas detrás de mí. Algunos murmuraban, otros me miraban con fastidio. Metí la mano al bolsillo y saqué mi billetera. Solo tenía un billete arrugado de $10 y 2 monedas. Pagó lo justo para el pan y un paquete pequeño de galletas. Salí del supermercado con la cabeza gacha, sintiéndome más pobre que nunca, aunque sabía que mi dinero seguía ahí, bajo el control de mi propio hijo. Al volver a casa, lo encontré en la sala, relajado, con los zapatos en alto sobre la mesa y el televisor encendido. Me extendió un billete de $20 como si fuera una limosna. «Toma, papá, esto te alcanza para la semana. No gastes de más, que yo invertiré por ti. Así el dinero no se pierde». Lo acepté en silencio, con una mezcla de rabia y humillación. Era mi propio dinero, y sin embargo me lo devolvía a cuentagotas, como si yo fuera un niño al que se le da dinero de bolsillo. Esa noche, cuando regresó tarde del trabajo, entró en la cocina con una sonrisa extraña. Llevaba una bolsa de una tienda elegante. «Te traje algo, papá», dijo colocándola sobre la mesa. La abrí y encontré dentro un frasco de base de maquillaje y un corrector de ojeras. Lo miré sin comprender. «¿Qué es esto?», pregunté. Él sonrió, pero su mirada era dura. «Últimamente pareces torpe. Siempre te caes, siempre tienes moretones. No quiero que los vecinos hablen mal. Ponte esto para cubrirte la cara». Me quedé en silencio. Sentí un frío recorrerme la espalda. No era un regalo, era una orden disfrazada. Entendí perfectamente lo que quería, que escondiera las marcas de sus golpes. Al día siguiente, mientras estaba en la cocina pelando zanahorias, Emily entró. Me observó de pies a cabeza y soltó una risita burlona. «Señor Miller, póngase un poco más de esa crema. Aún se nota el morado en la mejilla. No querrá dar pena, ¿verdad?». Sus palabras fueron como un cuchillo en el estómago. Bajé la cabeza, seguí cortando las verduras y no respondí. Mis manos temblaban, pero me obligué a continuar, como si nada hubiera pasado. Cada día que pasaba, sentía que me arrancaban algo más. No solo mi dinero, sino también mi dignidad. Me habían reducido a un espectador dentro de mi propia casa, obligado a esconder mis heridas, a callar, a obedecer. Esa noche, al acostarme, miré el techo de mi habitación. El silencio era pesado, roto solo por el ruido lejano de la televisión que David y Emily veían en la sala. Cerré los ojos y pensé: ¿cómo llegué hasta aquí a perder el control de mi vida frente a mi propio hijo? El sábado por la mañana, mientras yo fregaba el suelo de la cocina, escuché la voz de Emily desde el pasillo. Llevaba puesto un albornoz blanco, con el cabello recogido en una toalla, y hablaba como si diera órdenes. «Hoy vendrán unas amigas mías de la oficina a almorzar», anunció sin mirarme siquiera. «Quiero que todo esté impecable». Levanté la vista y pregunté con cautela: «¿Quieres que prepare algo en especial?». Antes de que pudiera responder, apareció David recién afeitado, ajustándose los gemelos de la camisa. Se detuvo frente a mí, con esa seguridad que ya me resultaba insoportable, y dijo con voz tajante: «Comida italiana. Pasta, ensalada César y un buen vino blanco. Nada más, tú te encargas». Asentí en silencio. No había espacio para discutir. A las 9 salí rumbo al mercado de agricultores, que se monta cada fin de semana en la plaza del barrio. El aire olía a pan recién horneado y a fruta madura. Los puestos estaban llenos de colores: tomates brillantes, racimos de uvas, lechugas frescas. Caminé despacio, escogiendo con cuidado. Compré pasta de buena calidad, una lechuga romana crujiente, un poco de queso parmesano. Quise llevar camarones frescos para darle un toque especial, pero el precio era demasiado alto. Terminé comprando congelados más baratos.
Pasé luego por una licorería pequeña y tomé una botella de vino blanco económico. No era gran cosa, pero al menos cumplía con lo que pedían. De regreso a casa, comencé a cocinar desde temprano. Puse a hervir la pasta. Corté el pan para los crotones de la ensalada, rallé el queso y preparé un aderezo casero con ajo y limón. En la mesa del comedor extendí un mantel blanco, el mismo que había pertenecido a mi esposa. Coloqué sobre él la vajilla de porcelana que guardaba en un armario. Cada plato me recordaba una Navidad, un cumpleaños, una reunión de familia que ya no existía. Cerca del mediodía, escuché el sonido de tacones contra el piso. Emily entró acompañada de 3 mujeres elegantes, vestidas con ropa de marca y colgando bolsos caros de sus muñecas. Reían fuerte, como si quisieran que todo el vecindario las escuchara. Me limpié las manos en el delantal y me acerqué con una sonrisa educada. «Buenos días, bienvenidas». Emily hizo un gesto rápido con la mano, como para sacudirme de encima. Él es Robert, mi suegro. Se encarga de la cocina en casa. Una de las amigas soltó una carcajada. ¡Qué práctico! Como tener un mayordomo de planta. Reí por compromiso, aunque la comparación me dolió. Serví vino en cada copa, intentando disimular mi incomodidad. Durante el almuerzo, las mujeres conversaban animadas sobre proyectos de la empresa, viajes a Nueva York, planes de vacaciones en Europa. Yo iba y venía de la cocina, sirviendo los platos. El olor de la pasta con salsa de ajo llenaba la mesa. De pronto, una de ellas se quedó mirándome con atención. Era una mujer de mediana edad, de cabello corto y gafas finas. «¿Robert?», preguntó con sorpresa. «¿No trabajabas en Anderson & Lee, el bufete de abogados?» Yo fui pasante allí hace muchos años. Me quedé paralizado por un instante. Finalmente asentí con una sonrisa tímida. «Sí, trabajé allí casi toda mi vida». «Claro que sí, ahora lo recuerdo», dijo ella con entusiasmo. «Usted siempre llegaba temprano, tenía el escritorio ordenado, y el señor Sullivan lo respetaba mucho». Un calor extraño me recorrió el pecho. Era la primera vez en mucho tiempo que alguien me recordaba por lo que había sido, no por lo que soy ahora. Pero Emily intervino enseguida, con un tono ligero y cortante. «Ya está retirado. Ahora solo descansa. Por suerte, David se ocupa de todo lo importante». Las amigas asintieron sin darle mayor importancia y cambiaron de tema. Linda, así se llamaba aquella mujer, me miró con detenimiento. Vi en sus ojos algo distinto. No era curiosidad, era preocupación. Notó, estoy seguro, el rastro de un moretón mal disimulado en mi cuello. Guardó silencio, pero me sostuvo la mirada unos segundos antes de volver a sonreír con educación. El almuerzo continuó. Una de ellas elogió la pasta. «Está deliciosa. ¿Quién la hizo?» Emily sonrió con orgullo fingido. «Todo es obra de mi suegro. Cocina mejor que una empleada doméstica». Las risas llenaron la mesa. Yo apreté los labios y recogí los platos sucios sin decir nada. En la cocina, mientras fregaba bajo el chorro de agua caliente, escuchaba sus voces en la sala, mezcladas con carcajadas estridentes. Cada risa me taladraba la cabeza, como si se burlaran de mí aunque no mencionaran mi nombre. Cuando regresé con una bandeja de postre, Linda se levantó y se me acercó. Esperó a que las otras siguieran hablando para susurrar. «¿Está usted bien, Robert? No se le ve como antes». Me quedé callado. Abrí la boca, pero antes de poder responder se oyó la puerta principal. Era David, entrando con paso seguro, un portafolio en la mano. Saludó efusivamente, fingiendo simpatía, y se acercó a mí. Me rodeó los hombros con el brazo, pero al mismo tiempo me apretó fuerte, casi dolorosamente, como advirtiéndome. «¿Todo en orden, papá?», dijo, sonriendo hacia las visitas. Asentí, forzando una sonrisa, aunque por dentro me ardía la piel donde me sujetaba. Linda lo observó con gesto serio, como si hubiera entendido algo, pero no dijo nada. La comida terminó entre brindis y despedidas alegres. Las amigas de Emily se marcharon en sus autos relucientes, dejando tras de sí un aroma fuerte a perfume caro y un eco de risas que aún resonaba en la casa. Emily se quitó los tacones y se desplomó en el sofá, encendiendo el televisor como si nada. David subió a su cuarto con el maletín. Yo quedé solo en la cocina, recogiendo copas manchadas de vino y migas de pan del mantel blanco de mi esposa, ahora lleno de huellas de labios pintados y manchas de grasa.
Miré ese mantel y sentí una punzada en el pecho. Era como si cada risa, cada comentario de superioridad hubiera dejado allí una cicatriz. Esa noche, mientras doblaba el mantel y lo guardaba de nuevo, supe que había algo más profundo en esas miradas, en esos silencios, y que, aunque yo callara, alguien afuera había empezado a sospechar lo que en realidad pasaba dentro de estas paredes. Era un lunes por la mañana. El sol apenas se filtraba entre los árboles del jardín delantero cuando decidí barrer las hojas secas acumuladas en la acera. El aire estaba fresco, y por un instante sentí que comenzaba un día cualquiera, sin sorpresas. El sonido de la escoba arrastrando las hojas me calmaba, hasta que de pronto el timbre estridente del teléfono fijo rompió la rutina. Me limpié las manos en el pantalón vaquero y entré a la casa para contestar. «¿Bueno?», dije con voz cansada. Del otro lado una voz grave y formal se presentó. «Buenos días. Mi nombre es Michael Anderson. Soy el jefe de contabilidad de Northern Capital, la empresa donde trabaja su hijo, David». Me quedé en silencio unos segundos, sorprendido. «Ah, ¿sí? Quiere hablar con David. Ahora no está en casa. En realidad, lo que necesito es hablar con usted, señor Miller», respondió el hombre con un tono firme que no dejaba lugar a dudas. «Se trata de algunos movimientos bancarios vinculados a una cuenta a su nombre. Es importante que nos veamos en persona». Sentí un escalofrío. ¿Movimientos bancarios? No entiendo. Es mejor que lo hablemos directamente en mi oficina. Si puede, venga esta misma tarde, añadió con seguridad. Créame, es importante. Mi corazón comenzó a latir con fuerza. Dudé unos segundos, pero terminé aceptando. Está bien, estaré allí. Colgué el teléfono y me quedé mirando el aparato como si aún esperara una explicación. Sentí un vacío en el estómago. A la hora de la comida intenté disimular frente a David. Cuando se sentó en la mesa, traje el valor de decirle: «Hijo, esta tarde tengo que salir un momento». Él frunció el ceño, con esa mirada controladora que me hacía sentir pequeño. «¿Salir? No tienes nada que hacer afuera. Quédate en casa, prepara algo para la cena». El vecino Thomas me pidió ayuda para arreglar la cerca del patio. Mentí evitando su mirada. Él me observó con desconfianza, como si intentara adivinar lo que escondía. Finalmente asintió de mala gana, sin dejar de gruñir. «Haz lo que quieras, pero vuelve pronto». Respiré aliviado. Por la tarde, tomé el autobús hacia el centro de la ciudad. El trayecto se me hizo interminable, cada parada un suplicio. Cuando por fin llegamos, lo vi. Un rascacielos de cristal y acero impecable, con guardias de seguridad en la entrada. Northern Capital imponía respeto desde la acera. Entré al vestíbulo. El mármol brillaba bajo las luces, y un silencio solemne reinaba en el lugar. Me anuncié en la recepción, y la joven de uniforme me indicó el ascensor hacia el piso 14. Mis manos sudaban mientras el ascensor ascendía lentamente. Al abrirse las puertas, un hombre alto, de cabello canoso y traje oscuro, me esperaba en la recepción. «Señor Miller», dijo estrechando mi mano con firmeza, «soy Michael Anderson. Gracias por venir». Me condujo a su oficina, amplia y fría, con un gran ventanal que daba a la ciudad. Sobre su escritorio había varios archivadores y un ordenador encendido. Me ofreció asiento y, sin rodeos, sacó un expediente grueso. «He aquí el motivo de nuestra reunión», explicó empujando los papeles hacia mí. «Durante los últimos 6 meses, más de $50,000 han sido transferidos a una cuenta a su nombre y retirados casi de inmediato». Abrí los ojos con incredulidad. ¿50,000? Eso es imposible. Yo no he movido ese dinero. Michael me miró fijamente. ¿Estás seguro? Los documentos llevan su firma electrónica y las transferencias parten desde sus credenciales bancarias. Jamás autoricé nada de eso, respondí con la voz entrecortada. Michael suspiró. Se quitó las gafas y las apoyó sobre la mesa. Le seré franco, señor Miller. Tenemos razones para sospechar que su hijo, David, utilizó su acceso para hacer estos movimientos. Pero sin su testimonio y su cooperación, usted puede ser considerado cómplice. Un nudo me apretó la garganta. ¿Cómplice? Yo no sabía nada. Lo entiendo, dijo con calma. Pero la ley no entiende de ignorancia. Necesitará demostrar que no participó en esto. Me quedé mudo. En ese instante, sentí que el mundo se me venía encima.
como si todo lo que había intentado mantener en orden se derrumbara. Michael cerró el expediente y me miró con seriedad. «Piénselo bien. Puede que pronto lo llamen de la fiscalía. Le aconsejo que busque un abogado». Me levanté con las piernas temblorosas. Le di la mano, agradecí su sinceridad y salí del edificio. El sol de la tarde caía a plomo sobre las calles. Los autos pasaban pitando, la gente caminaba apresurada, pero yo no escuchaba nada más que el eco de una frase: «Puede ser considerado cómplice». Me senté en una banca frente a la plaza. El calor me oprimía, pero por dentro sentía un frío intenso. Después de unos minutos, entré a una pequeña cafetería del barrio. Pedí un café negro y me senté junto a la ventana. Mis manos temblaban tanto que casi derramé la taza. Un hombre mayor que estaba en la mesa contigua me miró con curiosidad. «¿Se siente bien, amigo?» Lo miré forzando una sonrisa. «Sí, solo un poco cansado». Él asintió y volvió a leer su periódico. Terminé el café a sorbos lentos, tratando de calmarme, pero mi mente seguía atrapada en la oficina de Michael, en esos papeles llenos de números que me incriminaban sin yo haber hecho nada. Cuando subí al autobús de regreso, el traqueteo del motor se mezclaba con mi respiración agitada. Miraba por la ventana, pero no veía la ciudad. Solo escuchaba una y otra vez la voz de Michael: «Sin pruebas, usted será considerado responsable». Al llegar a casa ya había oscurecido. Caminé despacio hacia la puerta, temiendo encontrarme con la mirada inquisitiva de mi hijo. Cada paso me pesaba como una condena. Sabía que algo mucho más grande estaba a punto de desatarse. Aquella tarde volví a casa con el cuerpo cansado y el corazón todavía golpeando fuerte por la reunión con Michael. El cielo ya estaba oscuro y las luces de las casas vecinas se encendían una a una, tiñendo la calle de un resplandor cálido que no lograba calmarme. Empujé la puerta de mi casa con suavidad, casi temiendo lo que me esperaba adentro. Al entrar, escuché de inmediato las risas de Emily desde la sala. Estaba con una amiga, viendo un programa de televisión. Las carcajadas eran agudas, exageradas, como si el mundo allá afuera no existiera. Ese contraste con lo que yo traía por dentro me hizo sentir un vacío enorme. En el comedor encontré a David, sentado en la mesa con la chaqueta abierta y la corbata colgando, la mirada fija en la nada. Frente a él un vaso vacío. La mesa estaba desnuda, sin un plato, sin un mantel. Me clavó los ojos apenas me vio entrar. «¿Dónde estabas, papá?», escupió con desprecio. «Te pasaste todo el día afuera, dejando la casa tirada». Tragué saliva. No quise responder de inmediato. Fui directo a la nevera. Abrí la puerta y saqué algunas verduras, un trozo de pollo congelado. Quería ponerme a cocinar y evitar una confrontación, pero no me dejó. Cerró la nevera de golpe con una mano. El portazo metálico resonó en la cocina. «¿Quién te crees que eres para andar saliendo cuando quieres?», dijo, su voz cargada de rabia contenida. Tomé aire. Me forcé a mantener la calma. «Tenía un asunto que atender», respondí sin mirarlo directamente. Él se acercó un paso más, tan cerca que sentí el calor de su respiración. Me sujetó con fuerza del hombro. Sus dedos me apretaron como garras. «No tienes nada que hacer fuera de aquí», gruñó. «Tu única obligación es ocuparte de mí, ¿me oyes?». El dolor en el hombro era intenso, como si quisiera marcarme la piel, y entonces, sin previo aviso, me cruzó la cara con un golpe seco. Sentí cómo el mundo se ladeaba, cómo mis piernas flaqueaban hasta chocar con el borde de la encimera. Un sabor metálico llenó mi boca, sangre. Emily desde la sala asomó la cabeza. Sus ojos se encontraron con los míos durante un instante. Yo esperaba, aunque fuera por un segundo, una chispa de compasión, pero lo único que hizo fue negar con la cabeza, como harta, y volvió a hundirse en el sofá. David, envalentonado por esa indiferencia, avanzó un paso más. Su sombra me cubría. Levantó la mano nuevamente, con la palma abierta, dispuesto a soltar otro golpe. Y entonces algo se quebró dentro de mí. Una voz que llevaba años callada rugió en mi pecho. Con un impulso inesperado, levanté mi brazo, atrapé su muñeca en el aire y lo empujé hacia atrás con la poca fuerza que me quedaba. «¡Basta!», grité. Mi voz resonó en toda la cocina. El tiempo pareció detenerse. Por primera vez en muchos años, lo miré directo a los ojos. El silencio fue absoluto. Ni siquiera la televisión de la sala se escuchaba ya. Él se quedó helado, con el brazo todavía en mi mano.
Su rostro pasó de la sorpresa a la furia en cuestión de segundos. «¿Qué acabas de hacer?», preguntó con incredulidad, como si no pudiera aceptar que yo me hubiera atrevido a frenarlo. Jadeaba. La respiración me salía entrecortada, pero mantuve la mirada firme. «Te dije que basta, David». La tensión era tan densa que podía cortarse con un cuchillo. En el umbral de la sala, Emily apagó el televisor y se quedó observando, con los brazos cruzados. No dijo nada, pero su gesto serio mostraba que había entendido que algo había cambiado. David, en cambio, soltó una carcajada amarga. Aplaudió lentamente, burlón. «Así que ahora crees que puedes enfrentarme, ¿eh?», dijo con los ojos brillando de rabia. «Viejo ridículo». Se apartó bruscamente, liberándose de mi agarre. Dio media vuelta y comenzó a subir las escaleras con pasos fuertes. Cada pisada resonaba como un trueno sobre la madera. «Esto no termina aquí, papá», lanzó por encima del hombro. Yo me quedé de pie inmóvil, la sangre escurriéndome por la comisura de los labios. El silencio volvió a caer sobre la casa. Solo se escuchaba el eco lejano de sus pasos golpeando el piso superior y el portazo de su habitación. Apoyé las manos en la encimera para no caerme. La cocina estaba en penumbras, iluminada solo por la lámpara del techo, que lanzaba un resplandor amarillo sobre el suelo manchado de gotas de sangre. Busqué un paño de cocina, lo presioné contra mi boca. El dolor ardía, pero más fuerte que el dolor físico era la sensación de humillación y, al mismo tiempo, de extraña liberación. Por primera vez había dicho no. Me incliné sobre el fregadero y abrí el grifo. El agua fría me limpió la herida, corriendo roja por unos segundos antes de desaparecer por el desagüe. Después me puse a recoger los platos sucios que aún estaban sobre la mesa. Los lavé uno por uno con calma, como si en ese gesto encontrara un poco de control. Cada vaso, cada tenedor, era una forma de recordarme que aún podía sostener algo entre mis manos sin que me lo arrebataran. Cuando terminé, me acerqué a la ventana. Afuera, en el porche de la casa de enfrente, vi a Thomas, el vecino. Estaba sentado en su mecedora, con su pipa encendida. El resplandor del tabaco iluminaba su rostro curtido. Alzó la vista hacia mí, y por un instante nuestras miradas se cruzaron. No dijo nada, pero asintió levemente, como si hubiera comprendido más de lo que yo pensaba. Cerré las cortinas y me dejé caer en la silla de la cocina. El paño seguía húmedo en mis labios. Miré mis manos. Temblaban todavía, pero dentro de mí se encendía una chispa nueva, pequeña pero firme. Esa noche me acosté tarde, escuchando el crujir de las maderas en el piso superior. Sabía que mi hijo estaba despierto, dando vueltas, rumiando su enojo. Yo, en cambio, por primera vez en mucho tiempo, sentí algo parecido a la esperanza. Una certeza callada. Había comenzado a recuperar mi voz. A la mañana siguiente, aún con la sensación del golpe en mi mejilla y el recuerdo de mi propio grito retumbando en mis oídos, salí temprano a sacar la basura. El aire estaba frío y el cielo cubierto de nubes grises, como si presagiara una tormenta. Arrastré el cubo hasta la acera y lo dejé junto a los demás, cuando sentí una mirada clavada en mí. Era Thomas, mi vecino. Estaba en su porche, sentado en la misma mecedora de siempre, con una taza de café humeante en la mano. Se levantó despacio, caminó hacia la reja que separaba su casa de la mía y me observó con detenimiento. Su mirada se detuvo en el moretón morado que todavía asomaba bajo mi pómulo, apenas disimulado por el maquillaje que David me había obligado a usar. «Robert», dijo en voz baja con una calma que me desarmó, «no hace falta que digas nada. Sé que algo no está bien en tu casa». Me quedé helado, con la mano aún sujetando el cubo de basura. Miré hacia el suelo, como un niño sorprendido en falta. Thomas se acercó un poco más. Bajó el tono como si temiera que alguien pudiera oírlo desde dentro. «Anoche puse en marcha una pequeña cámara en mi balcón. La apunté hacia tu cocina. Grabé lo que pasó. Sentí que las rodillas me flaqueaban. ¿Grabaste?» «Sí. Grabé cuando tu hijo te empujó, cuando te golpeó. Grabé tu voz pidiendo que parara. Todo está ahí», dijo con una firmeza que solo tienen los hombres acostumbrados a lidiar con la verdad. Entonces sacó del bolsillo de su chaqueta un pequeño dispositivo de plástico, un USB negro. Lo sostuvo frente a mí como si fuera una llave. «Tómalo. Si algún día decides hacer algo, esto puede salvarte».
Lo agarré con manos temblorosas. Apenas pude articular un gracias. Sentía el corazón golpeándome el pecho. Entré en la casa con el USB escondido en el bolsillo. Fui directamente a mi despacho, donde aún conservaba mi viejo portátil, un aparato lento, con la pantalla rayada, pero que todavía funcionaba. Lo encendí, inserté el dispositivo y esperé. El archivo se abrió, y allí estaba todo. David entrando en la cocina, su voz gritando, su mano levantándose contra mí. Vi con claridad cómo me empujaba contra la encimera, cómo yo caía, cómo me sujetaba de la camisa. El sonido era nítido. Mis propias súplicas, el ruido de una silla arrastrándose, el estrépito del vaso estrellándose contra el suelo. Y luego mi voz quebrada, basta. Me llevé una mano a la frente. No podía seguir mirando. Cerré de golpe el portátil. El silencio de la habitación era tan denso que hasta mi respiración se oía demasiado fuerte. Al mediodía, mientras David estaba en la oficina, Emily deambulaba por la casa hablando por teléfono. Caminaba de un lado a otro con los tacones resonando en el suelo, riendo con alguien al otro lado de la línea. Yo me quedé sentado, con el USB aún en el bolsillo, como si llevara un pedazo de dinamita que pudiera explotar en cualquier momento. Cuando por fin la escuché cerrar la puerta del dormitorio, me armé de valor y crucé al otro lado de la calle. Toqué la puerta de Thomas. Él me recibió con su habitual seriedad. «Aquí tienes», dije, devolviéndole el USB. «Lo vi». Él asintió lentamente. «Y ahora sabes que no estás imaginando nada. Tienes pruebas, Robert. Pruebas que pueden cambiarlo todo». Me quedé callado unos segundos. No sé qué hacer con ellas. Thomas me miró con esos ojos firmes de ex policía. «Tarde o temprano tendrás que decidir. Pero no puedes seguir callando. Lo he visto antes. Si no se corta a tiempo, la violencia solo escala». Asentí en silencio. No me atreví a prometer nada, pero dentro de mí empezaba a crecer una certeza. Esa noche, David volvió a casa tarde. El sonido de sus llaves chocando contra la mesa de entrada fue como un disparo en mi pecho. Venía con el ceño fruncido, lanzando maldiciones sobre su trabajo, sobre sus compañeros, sobre el tráfico. Se dejó caer en la silla del comedor y gritó desde allí: «¿La cena?». Corrí a la cocina, encendí el fuego y preparé lo primero que encontré: arroz y un poco de pollo. El ambiente estaba cargado, el aire denso como antes de una tormenta. Mientras servía la mesa, mis manos aún temblaban recordando las imágenes del USB. Coloqué un vaso frente a él y, en mi nerviosismo, se me resbaló un plato. El vidrio se hizo añicos en el suelo. David se levantó de inmediato, con los ojos encendidos. «Siempre lo mismo, papá. Eres inútil hasta para poner un plato en la mesa». Se acercó a mí de golpe, pero yo, en lugar de bajar la cabeza, lo miré directo a los ojos. Por primera vez no aparté la vista. Él se detuvo, sorprendido. Apenas por un segundo, pero lo vi. Un destello de desconcierto cruzó su cara. Después resopló, dio media vuelta y se dejó caer en el sofá. Encendió el televisor con un golpe del control remoto y subió el volumen, como si quisiera tapar lo que acababa de ocurrir. Yo recogí los pedazos del plato en silencio. El sonido del cristal al chocar dentro del cubo me sonó distinto esa noche, más pesado, como si marcara un antes y un después. Sabía que el momento se acercaba. Ya no podía seguir escondiendo lo que pasaba. Tenía la verdad en mis manos, y tarde o temprano tendría que usarla. El viernes amaneció gris, con un cielo que parecía presionar sobre los techos del vecindario. Me desperté antes de que sonara el despertador, como si el cuerpo supiera que aquel día no sería como los demás. Me vestí despacio, con una camisa limpia y una chaqueta oscura, tratando de que la temblorosa dignidad que aún me quedaba se notara en mi aspecto. Guardé en un portafolio el pequeño USB que Thomas me había entregado y las copias de los extractos bancarios que Michael me había facilitado en la reunión. Pesaban poco, pero en mi interior sentía que cargaba con una montaña. Llegué al edificio del distrito poco antes de las 10. El eco de mis pasos en el pasillo largo me hacía sentir como si estuviera entrando a una sala de juicio. Me recibió Sarah Mitchell, la fiscal, una mujer de cabello castaño recogido en un moño severo y ojos claros que transmitían calma y firmeza a la vez. Me estrechó la mano con cordialidad y me condujo a su oficina. La sala era amplia, iluminada por la luz de la mañana que entraba a raudales por la ventana. Sobre el escritorio había un grabador,
un bloque de notas amarillas y un grueso expediente ya preparado. Sara me indicó la silla frente a ella. «Señor Miller, gracias por venir». Su voz era suave, pero profesional. Saqué de mi portafolio el USB y los documentos. Los coloqué sobre la mesa. Mis dedos temblaban. «Aquí está todo lo que tengo», dije con un hilo de voz. Ella insertó el USB en su ordenador, revisó los archivos en silencio. Vi cómo apretaba los labios al escuchar los gritos, al ver las imágenes de David levantando la mano contra mí. Luego, hojeó los extractos bancarios, marcando con un bolígrafo las fechas, los montos, los retiros inmediatos. Me miró a los ojos. «Señor Miller, con esto tenemos un caso sólido. La evidencia es contundente. Podremos solicitar una orden de arresto de inmediato». Sentí que el aire se me atascaba en los pulmones. Durante años había callado, soportado, inventado excusas para ocultar lo que pasaba en mi casa. Ahora, por primera vez, alguien reconocía mi verdad. Sara acercó hacia mí el acta de declaración. «Necesito que firme aquí. Con esto, su testimonio quedará registrado oficialmente». Tomé la pluma. Mi mano temblaba tanto que apenas podía sostenerla. Vi cómo mi nombre se formaba letra por letra, como si no fuera yo quien lo escribía. Al terminar, solté la pluma y apoyé las manos sobre la mesa para detener el temblor. «Lo entiendo, señor Miller», me dijo ella con una leve sonrisa de comprensión. «Dar este paso no es fácil, pero hoy empezó a recuperar lo que le pertenece, su vida». Salí de la oficina con el portafolio vacío. El aire fresco del pasillo me golpeó el rostro como una señal de libertad, pero también de vértigo. Aquella tarde volví a casa como si nada. Preparé un guiso sencillo, doblé algunas toallas y puse en orden la sala. Fingí rutina, silencio. Ni David ni Emily sospechaban nada. Alrededor de las 7 de la tarde, escuché las llaves girar en la puerta. David entró primero, con su traje arrugado arrojando el maletín sobre la mesa. Emily lo seguía, cargando bolsas del supermercado. Apenas se acomodaban cuando sonaron fuertes golpes en la puerta. Me levanté y fui a abrir. 2 policías uniformados estaban de pie en la entrada, serios, con la fiscal Sara detrás de ellos. «¿Qué pasa?», preguntó David frunciendo el ceño. Uno de los oficiales desplegó un documento. «Tenemos una orden de arresto contra David Miller por violencia doméstica y fraude financiero». El rostro de mi hijo se transformó en una mueca de incredulidad. «¿Qué? Esto es un error. ¿Quién se atrevió a denunciarme?» Emily dejó caer una de las bolsas. Las naranjas rodaron por el suelo de la sala. Se quedó inmóvil, con los ojos muy abiertos. Los policías avanzaron. Lo tomaron de los brazos y lo giraron con rapidez. El sonido de las esposas cerrándose sobre sus muñecas me atravesó como un trueno. Ese chasquido metálico fue la confirmación de que la pesadilla llegaba a su fin. David forcejeó, con los ojos inyectados de furia. «Fuiste tú, papá», me gritó con la voz rota de rabia. «Tú me entregaste». Me quedé quieto. No respondí. Mis labios apenas se apretaron en una línea firme. Emily comenzó a llorar, llevándose las manos a la boca, pero no dio un paso para ayudarlo. Sus lágrimas parecían más fruto del miedo que de la compasión. Los oficiales lo sacaron de la casa mientras él lanzaba insultos, patadas al aire, promesas de venganza. El vecindario entero se había agolpado en la acera. Vi a mujeres con batas de caza, a niños curiosos asomados detrás de sus madres, a hombres murmurando entre dientes. Los cuchicheos se mezclaban con el ulular de la sirena que esperaba al final de la calle. Entre la multitud vi a Thomas en su porche. No se acercó, pero inclinó la cabeza hacia mí en un gesto de reconocimiento y respeto. La patrulla arrancó. Las luces rojas y azules iluminaron las fachadas y el ruido del motor se fue perdiendo en la distancia. Cuando la sirena se apagó, un silencio pesado cayó sobre la calle. Entré de nuevo a la casa. Emily subió a su cuarto sin decir una palabra, cerrando la puerta con violencia. Yo me quedé en el comedor. La cena que había preparado seguía en la mesa tibia, intacta. Me senté en la silla frente al plato vacío de David. El respaldo aún guardaba el calor de su cuerpo. Miré alrededor y por primera vez en muchos años sentí que la casa volvía a ser mía. No era alegría lo que sentía, tampoco alivio completo. Era una mezcla rara de tristeza profunda y esperanza tímida. Había perdido a mi hijo, pero había recuperado mi derecho a existir en paz
dentro de mis propias paredes. Me quedé allí en silencio, escuchando solo el tic-tac del reloj de la cocina, y comprendí que aunque la batalla no había terminado, al menos había dado el primer paso hacia mi libertad. Pasaron apenas unos días desde la detención de David cuando recibí un sobre con el sello del condado. Lo encontré en el buzón, entre propaganda y cuentas atrasadas. Reconocí de inmediato el logotipo del centro penitenciario y un escalofrío me recorrió la espalda. Entré en la casa, me senté en la mesa de la cocina y con manos temblorosas abrí el sobre. Dentro había una hoja arrugada, escrita con esa letra desordenada y apresurada que conocía demasiado bien. Leí despacio. Papá, si no retiras la denuncia voy a contarle a todos lo que hiciste en el bufete. Voy a sacar a la luz cada papel que manipulaste, cada dinero que no declaraste. Nadie va a volver a respetarte. Estarás acabado. Sentí como la sangre se me helaba. El papel me temblaba entre los dedos. Cada palabra era un golpe directo a mi pecho. Lo peor era que lo que escribía tenía un fondo de verdad. Sí, años atrás, cuando todavía trabajaba en Anderson & Lee, había cedido a la presión de un socio y alteré un par de documentos. Nada que cambiara el curso de la justicia, pero lo suficiente para que me atormentara muchas noches. También estaban esos pagos extras que nunca declaré en impuestos. Pequeñas cantidades que, con el tiempo, se sumaron. Había guardado silencio, convencido de que nunca saldrían a la luz. Y ahora mi propio hijo usaba esa sombra contra mí. Me limpié el sudor de la frente. No podía dejar de pensar en lo fácil que sería para David inventar, exagerar, retorcer esos hechos hasta convertirlos en una hoguera pública contra mí. Aquella tarde, con la carta doblada en el bolsillo, fui a ver a Sara. Su oficina olía a café recién hecho y a papeles viejos. Le entregué la carta en silencio. Ella la leyó de principio a fin, sin interrumpirme, su rostro cada vez más serio. Al terminar, levantó la vista y me preguntó: «¿Esto es cierto, Robert?» No tuve fuerzas para hablar. Solo asentí con la cabeza. Sara suspiró, apoyando los codos en la mesa. «Mire, lo que hizo no es correcto, pero tampoco es un crimen mayor. Además, han pasado muchos años, ya prescribió. Usted es la víctima aquí. Si David intenta usar esto, lo hará como un chantaje emocional y mediático, no legal». Me froté las manos, tratando de encontrar calor en medio del frío que me invadía. ¿Y si lo hace público? Si los periódicos lo sacan, puede hacer ruido, admitió, pero no lo destruirá. Lo que sí lo destruirá es seguir escondiéndose. Necesita un paso más grande, más fuerte. No supe qué contestar. Esa misma noche, Emily vino a buscarme. Tocó la puerta de mi habitación con timidez, y cuando abrí estaba pálida. Sus manos temblaban al sostener el teléfono. «David», dijo con voz entrecortada, «me está escribiendo desde la cárcel». Me mostró la pantalla. Los mensajes eran cortos, duros. «Si no hablas a mi favor, caerás conmigo. Voy a arrastrarte, voy a arruinarte». Emily respiraba agitada. «Tiene miedo de que hable». «Me amenaza igual que a usted». La miré fijamente. Era la primera vez que veía miedo genuino en sus ojos. No desprecio ni indiferencia. Por un instante, casi sentí compasión por ella. «Está intentando manipularnos desde la celda», dije en voz baja. «Todavía cree que puede controlarlo todo». Ella se tapó la cara con las manos y murmuró: «No sé qué hacer». La verdad es que yo tampoco lo sabía. Cuando se fue, me quedé solo en la cocina. Encendí la lámpara amarilla, la misma que había iluminado tantas noches de silencio. Sobre la mesa puse en fila la carta de David, las copias de los mensajes de Emily y unos viejos papeles del bufete que aún guardaba en una carpeta polvorienta. Los miré uno a uno, como quien repasa su vida en pedazos. Sentí que ya no podía seguir huyendo de mi propio pasado. Si quería ser libre de verdad, tenía que arrancar las cadenas, incluso las que yo mismo había forjado años atrás. Tomé el teléfono. Eran casi las 12 de la noche, pero marqué el número de Sara. Ella respondió con voz adormilada. «¿Robert?» «¿Qué pasa?» Respiré hondo, y con un nudo en la garganta le dije: «Quiero hacerlo público todo, no solo lo que David me hizo, sino también mis errores del pasado. Es la única forma de que él deje de tener poder sobre mí». Hubo un largo silencio al otro lado de la línea. Luego su voz firme: «Si está seguro, organizaré una rueda de prensa». «No será fácil, Robert. Lo van a mirar, lo van a juzgar».
Lo sé, contesté, pero prefiero que me juzguen de frente a seguir escondiéndome detrás del miedo. Apagué el teléfono y me quedé mirando la lámpara parpadeante. Por primera vez en años, sentí que la vergüenza no me ahogaba. Esa noche casi no dormí, pero no fue por miedo. Fue porque, en el fondo, sabía que estaba a punto de recuperar mi libertad, aunque tuviera que desnudarme frente al mundo entero. Una semana después de aquella noche en la que tomé la decisión de no callar más, me encontré en el atrio del ayuntamiento local, frente a una sala llena de periodistas. Las luces de las cámaras me cegaban. Los flashes caían sobre mí como si fueran relámpagos en una tormenta, y el murmullo expectante llenaba cada rincón. Saras estaba a mi lado. Sentí su mano apoyarse suavemente en mi hombro, dándome esa seguridad que yo mismo no lograba sostener. Respiré hondo. Me acerqué al micrófono. Al principio mi voz tembló. Mi nombre es Robert Miller. Vi cómo algunos bajaban la vista para tomar notas, cómo otros ajustaban sus cámaras. Cerré los ojos un instante, y cuando volví a hablar, algo dentro de mí se aferró a la firmeza que había recuperado con tanto esfuerzo. He sido víctima del abuso de mi propio hijo. Durante meses me manipuló, me golpeó, me robó lo que era mío y trató de someterme. Pero también debo decir algo más. Hace muchos años, cuando trabajaba en un bufete de abogados, cometí errores. Alteré un par de documentos. Recibí ingresos que nunca declaré. No lo digo con orgullo. Lo digo porque no quiero volver a esconderme. No tengo ya nada que ocultar. Lo confieso para que él, mi hijo, no vuelva a tener poder sobre mí ni un solo día más. El murmullo se transformó en un zumbido intenso. Los fotógrafos dispararon una ráfaga de imágenes. Los periodistas levantaban la mano para hacer preguntas. Sentí cómo las piernas me temblaban, pero no retrocedí. Sara tomó el micrófono después de mí y explicó con voz clara que mis faltas pasadas estaban fuera de tiempo legal y que yo no sería procesado. Recalcó que era la víctima principal y el testigo clave en el caso contra David. Eso calmó un poco el revuelo, aunque las cámaras siguieron disparando. Al salir, el aire fresco me golpeó el rostro. Me apoyé en la barandilla de las escaleras del ayuntamiento y respiré hondo. Era como si por primera vez en décadas pudiera llenar mis pulmones sin miedo. Los días siguientes fueron un torbellino. Los noticieros locales repetían una y otra vez mi testimonio. Un padre rompe el silencio y denuncia a su hijo por abuso y fraude. Algunos me señalaban como valiente, otros me criticaban por haber esperado tanto, pero ya no me importaba. Por fin las palabras de otros no eran cadenas. Unos días después, recibí una llamada inesperada. La voz al otro lado era grave y conocida. Robert, soy Richard Collins, director ejecutivo de Northern Capital. Me quedé mudo unos segundos. No entendía qué quería de mí. Quiero verle, si acepta, continuó. Recuerdo su trabajo, su disciplina. La compañía necesita gente íntegra para reparar lo que David hizo. Nos gustaría que viniera como asesor. El corazón me dio un vuelco. No lo pensé demasiado. Acepté. Cuando llegué a sus oficinas me recibieron con cordialidad. Richard me estrechó la mano con fuerza. Usted conoce la administración, Robert. Tiene experiencia y, sobre todo, tiene algo que hoy escasea. La capacidad de admitir errores y aún así mantener la frente en alto. Sentí que la vida me daba, a mi edad, una segunda oportunidad que nunca imaginé. Volví a casa aquella tarde y al mirarme en el espejo del pasillo apenas me reconocí. Mi rostro seguía marcado por arrugas profundas, pero mis ojos ya no huían hacia el suelo. Tenían algo que había perdido: luz. Un atardecer, días después, sonó el teléfono. El número desconocido me hizo dudar, pero contesté. Era David desde la prisión. Su voz ya no era la de siempre. Se quebraba como si cargara con un peso que por fin lo doblaba. «Papá», dijo tras un silencio largo, «lo siento. He hecho cosas imperdonables. ¿Podrás perdonarme algún día?» Cerré los ojos. El dolor de esos meses se apretó en mi pecho. Respiré despacio antes de responder. «Te perdonaré el día en que demuestres que has cambiado de verdad. Hasta entonces, hijo, tendrás que cargar con lo que hiciste». Colgué. Mis manos temblaban, pero ya no de miedo. Salí al porche, como tantas veces. El viejo sillón de madera crujió bajo mi peso. El sol se ponía lentamente, pintando las casas de tonos anaranjados y dorados. El barrio por fin estaba en calma. Me quedé allí,
observando cómo las luces se encendían una a una, escuchando a lo lejos las risas de los niños jugando, el ladrido de un perro que siempre rondaba la esquina. Inspiré hondo. Por primera vez en muchos años, sentí que estaba completo. Había perdido cosas, sí, la ilusión sobre mi hijo, la tranquilidad de una vida en silencio, pero había recuperado lo más importante, mi libertad, mi dignidad. Me quedé en el sillón hasta que cayó la noche. El cielo se llenó de estrellas y bajo esa bóveda infinita supe que no estaba derrotado. No. Era un hombre que había resistido, que había hablado y que al fin podía empezar de nuevo.